Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos del 44 al 47. Era mediodía. Se ocultó el sol y todo el territorio quedó en tinieblas hasta la media tarde. El velo del santuario se rasgó por el medio. Jesús gritó con voz fuerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dicho esto, expiró. Al ver lo que sucedía, el centurión glorificó a Dios diciendo: realmente este hombre era Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola mis hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de este camino a la Eucaristía. Estamos siguiendo el libro El Tesoro de la Santa Misa de San Leonardo de Porto Mauricio. El tema que hoy nos explica este santo es la excelencia de la Santa Misa. Bienvenidos entonces a este hermoso tema. ¿En qué consiste la excelencia de la Santa Misa? Nos dice San Leonardo que es el compendio de todo lo bueno, de todo lo bello que hay en la Iglesia de Dios. Es como el sol del mundo, es el alma de la fe, el centro de nuestra religión católica. Hacia ella convergen todos los sacramentos de la Iglesia. ¿Y por qué se llama Santa Misa? Bueno, viene de las palabras de despedida y de envío a la misión pronunciadas al final de la misa. El sacerdote nos decía en latín: ite missa est. Hoy el sacerdote nos dice en español: podéis ir en paz. Es el envío a esa misión, a anunciar a ese Jesús que se nos ha anunciado, que se nos ha mostrado, que se nos ha revelado en la Santa Misa. Y es esa misión a la alegría de anunciar a Jesús. La idea entonces es ir a proclamar las maravillas del amor de Dios que hemos recibido y compartido en la Santa Misa. La Santa Misa es el top del aspecto sacrificial. Recordemos que en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza, estos sacrificios eran pobres e imperfectos. Cuando se ofrecían los novillos, las ovejas, las cabras, eran sacrificios que se dice eran agradables a Dios, pero eran imperfectos porque no podían borrar los pecados ni conferirnos la gracia divina, cosa que sí tenemos ahora con la Eucaristía. La Santa Misa es el único sacrificio santo y perfecto por el cual debemos honrar a Dios dignamente, y Él nos santifica entonces con la abundancia de sus dones, es decir, acepta de manera excelente este sacrificio. El sacrificio sangriento fue el medio en que Jesús abrió para nosotros el tesoro de la redención. Ahora, el sacrificio incruento, es decir, sin derramamiento de sangre, que ocurre en la Santa Misa, nos da la posesión de ese tesoro de gracias que Jesús nos adquirió el Viernes Santo. Es decir, nos facilita poder hacer efectivo, poder usar ese tesoro de gracias. Por lo tanto, la Santa Misa no es una representación. En cada misa se renueva místicamente su muerte, pues en ella se nos da vivo y al mismo tiempo inmolado, como nos dice el libro del Apocalipsis 5:6. San Juan habla de que vio un cordero en pie, pero que estaba inmolado, estaba degollado. De la excelencia misma de este sacrificio, entonces, brotan las disposiciones y las manifestaciones que tenemos nosotros, las actitudes que debemos adoptar en la celebración de la Santa Misa.
En la Santa Misa, con el cuerpo, con nuestro cuerpo, debemos manifestar lo que pasa en nuestra alma. Hay básicamente 3 actitudes para estar dentro de la Santa Misa: de pie, sentados o arrodillados. Si estamos de pie, estamos en actitud de respeto y disponibilidad a prestar atención. Si estamos sentados, es una actitud propia del que escucha al Maestro, que nos instruye con su sabiduría. Y si estamos de rodillas, es una actitud en la que demostramos la adoración. Es la actitud propia del que adora y del que ama, del que se reconoce carente, necesitado. Es la actitud del leproso del Evangelio que acude al médico divino para que lo sane de la enfermedad del pecado. Entonces entramos aquí a un punto que es sumamente delicado. Si estamos asistiendo al mismo sacrificio de Jesús en el Calvario, pues no podemos ir de cualquier manera a ese sacrificio. Nos recuerda aquí que los pecados que se cometen delante del altar por la gente que va a misa de una manera inadecuada o distraída, esos pecados traen maldición. Pueden ser motivo de condenación a aquello que nos debería servir para nuestra salvación. El mismo cuerpo, la misma sangre, el mismo Jesús que se ofreció en el Calvario se ofrece en la Santa Misa. Eso no se nos puede olvidar. El mismo sacrificio que se consumó en la cruz del Calvario se consuma de manera incruenta, como ya hemos dicho, en cada Santa Misa. Pensemos entonces, si pudiéramos asistir allá el Viernes Santo directamente al Calvario frente a Jesús, ¿en qué condiciones iríamos? Debemos revisar, por tanto, las actitudes, el vestuario. ¿Cómo asistimos a ese Calvario? ¿En camiseta? ¿En chanclas? ¿En pantaloneta? Porque después de un día de partidos y de deporte, entonces se me acordó en mi mente que tenía que ir a la Santa Misa y asisto así como estoy. O las chicas que van con minifalda, con escote, con pantalones ajustados. Aquellos que lastimosamente se distraen con el celular, que se atreven a contestar una llamada dentro del templo en plena celebración de la Santa Misa. La gente que va por costumbre y entonces se pone a bostezar o duerme, o aquellos que estando en la Santa Misa se ponen a conversar como si estuvieran en un parque. Ni qué hablar de los que mastican chicle, de los que se la pasan criticando. Mire, esa señora, uy, cómo se peinó de feo, uy, no, qué cosa tan horrible. Observando atentamente el trasero de la vecina. No falta el que lleva el perrito a la Santa Misa, o entra el perro callejero y se distraen con el perro y se ponen a consentirlo, se les olvida que está en la Santa Misa. No falta también la mamá irresponsable, digo yo, porque si amara a su hijo, le enseñaría que en la iglesia no se va a correr, a saltar, a brincar. Le explicaría, tendría ese acto de caridad de enseñar al que no sabe, empezando por su propio hijo. Si lo amara, le enseñaría que en la Santa Misa debe uno estar con respeto, con silencio. Pero los niños brincan, gritan y nadie dice nada. Estamos en el Calvario. O sea, no somos diferentes de las actitudes que nos narra el Evangelio de los fariseos y aquellos que meneaban la cabeza y injuriaban a Jesús estando en el suplicio de la cruz. Si nosotros estamos asistiendo a ese mismo espectáculo, ¿cómo es posible que nos portemos de semejante manera? Peores que los que estaban injuriando a Jesús en ese momento. No nos diferenciamos de nada de estos fariseos, mis hermanos. Ojo,
no nos ganemos una maldición. Más nos valdría quedarnos en la casa o viendo la Santa Misa por televisión, que igual no le vamos a poner cuidado, y no ir personalmente allá a exponernos a cometer un pecado peor que no asistir a la Santa Misa el domingo. Pensemos en eso, mis hermanos, es bien importante. Muchas almas caen al infierno por actitudes de irreverencia y muchas permanecerán en el purgatorio quién sabe hasta cuándo a causa de estas irreverencias. Acuérdense de mis palabras, por favor, y corrijamos todas estas actitudes. Estamos asistiendo al mismo sacrificio de Jesús en el Calvario. Gracias, mis hermanos, por vernos y seguimos adelante en este camino hacia la Eucaristía. Muchas gracias.